Buenas tardes, como siempre, buenos días. Vamos a seguir, como siempre, haciendo problemas de exámenes. En este caso, el problema 2 del examen de hace muy poquito, de junio de 2023, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en Física 2 de la UNED. Es un problema sobre un solenoide. Es un problema muy teórico, o sea, realmente, de hecho, algunas cosas no las entendemos, o sea, sí que entendemos, pero las preguntas para un alumno, yo creo, quiero decir que no sabemos hasta qué punto tenemos que demostrar las fórmulas o directamente utilizarlas. Claro, si utilizamos ya la fórmula consabida del campo magnético que crea un solenoide muy largo en puntos de su eje, si utilizamos la fórmula ya demostrada de campo magnético creado por una espira, entonces el problema se hace pues eso, en dos patadas, ¿no? Entonces, ya lo que hemos pensado es hacerlo, evidentemente, pero explicaros un poco, sobre todo, mirad, hay dos demostraciones, una de ellas que la vamos a hacer aquí, porque no la teníamos hecha en PDF, que es la de el cálculo del campo magnético en los puntos del eje de un solenoide, sea cual sea ese punto, y suponiendo que no es infinito ni que es muy largo en comparación con el radio. Vamos a ver que esa fórmula general que nos permite definir o calcular el campo magnético en cualquier punto de un solenoide, efectivamente, si el solenoide es muy largo, respecto a su anchura, se transforma en una fórmula que es la que normalmente se utiliza siempre en física y no solamente en el caso de los solenoides, sino también cuando se aplican a problemas de corrientes alternas, ¿no? Pero bueno, quiero decir, si no hay problema, yo creo que lo que vamos a hacer es más interesante, es las demostraciones. Esta que la vamos a hacer, como decimos, la del solenoide, aquí en vivo y en directo, y otra que es la del campo magnético creado por una espira en puntos de su eje perpendicular y que pasa por su centro, que la tenemos hecha en nuestra página. Ahí no hemos, porque si no, la película sería muy larga, además de que lo tenéis, como decimos, en nuestra página. El campo magnético creado por una espira en puntos de su eje, del eje que pasa por su centro y es perpendicular a ella. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver, después de esta introducción, vamos a ver el problema, que ya veis que es este, como decíamos, el problema 2. Dice que sea un solenoide de 4 metros de largo, formado por 1.500 espiras circulares de 4 centímetros de radio. Pues aquí ya veis que efectivamente la longitud del solenoide es 4 metros y sin embargo el radio son 4 centímetros. Ya veis que es 100 veces más largo que su radio. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos a ver en la demostración, vamos a poder aplicar una aproximación que nos va a dar la fórmula del solenoide, o bien, a veces se dice infinito, o bien, en el caso real, cuando efectivamente su largura es mucho mayor que su radio. ¿De acuerdo? Pero bueno. Dice, calcular el valor del módulo del vector de intensidad del campo eléctrico en el centro del solenoide y el que se obtendría en el centro de una de sus espiras montada independientemente si en ambos casos circula por ellos una corriente eléctrica continua de 3 amperios de intensidad. ¿Vale? Bueno, hemos preferido hacer esta demostración para calcular el campo magnético creado por un solenoide en cualquier punto de su eje. ¿Vale? Eso después, o por lo menos igual, supongo que en otra clase, lo utilizaremos para llegar a la misma fórmula en el caso aplicando la ley de Ampère. ¿Vale? Lo que ocurre es que, bueno, ya os diremos por qué hemos preferido hacerlo así. Bueno, entre otras cosas, porque evidentemente esta ley a la que vamos a llegar nos permite, porque puede haber la posibilidad de que en otro problema nos pregunten el campo magnético en un punto determinado del eje, no en el centro ni cuando se puede suponer que es muy largo respecto a su radio. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, sin más dilación, vamos a ver esa demostración. Mirad que la tenemos aquí. Mirad. Empezamos primero, mirad, con esta. Esta sería diríamos, la ley que tenemos demostrada en nuestros apuntes, que es el campo magnético creado por una espira circular de radio R en puntos de su eje a una distancia z sub 0 del centro. Como veis, la vamos a remarcar, sería esta ley. En esta ley nos vamos a basar
para calcular el campo magnético en cualquier punto del eje de un solenoide y también el campo magnético creado por una espira en su centro, que ya aprovechamos que la tenemos aquí al lado y lo vamos a hacer directamente. Mirad, se demuestra, aquí tenéis la ecuación, se demuestra, insistimos que lo tenéis en nuestra página demostrado, que el campo magnético en ese punto P, aquí, en el punto P del eje, a una distancia z sub 0 del centro, le hemos llamado z sub 0 para que quede claro que es una constante en todo el desarrollo de la integración que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se llega a la conclusión de que el campo magnético en ese punto es mu sub 0 i r cuadrado, siendo r el radio de la espira, que aquí no está puesto, lo vamos a, o si estaba puesto aquí no se ha copiado, el radio de la espira, vamos a ponerlo aquí, es r, partido, como veis, de 2 veces r cuadrado más z sub 0 cuadrado a la 3 medios, o sea, raíz cuadrada de r cuadrado más z sub 0 al cubo. Y en la dirección k, si hacéis bueno, la dirección del eje z hacia arriba, en este caso, si la espira gira en este sentido, ya veis, intuitivamente podemos ver que si la espira gira en este sentido, un tornillo que girara en ese sentido subiría en la dirección del eje z positivo, ¿vale? De acuerdo, bueno, el tornillo tampoco voy a... Si el tornillo girara en ese sentido, subiría hacia arriba, que es una forma intuitiva de ver el sentido. Bueno, entonces, bueno, eso, como decimos, está demostrado en nuestros apuntes. ¿Qué ocurre? Que efectivamente una espira en su centro justamente será la misma ley, pero donde z sub 0 vale 0, claramente, ¿no? Sí que estamos en el centro de la espira, aquí en el punto O, Z será la misma expresión. Evidentemente, la expresión tiene que ser congruente para cualquier punto del eje, incluido el valor de que Z sub 0 valga 0, que es lo que hemos hecho aquí, ya veis. Hemos sustituido, bueno, aquí hemos visto que efectivamente si la intensidad viene en el sentido que hemos marcado de las agujas del reloj, si aplicamos cogemos este diferencial de L y aplicamos la ley de Biot-Savart en el punto, en el centro, o el campo magnético iría hacia el centro. O sea, perdón, sería perpendicular a la pizarra y hacia adentro. Entonces, si en la expresión anterior sustituimos la z sub 0 por 0, nos queda que beta, ya veis, me quedaría mu sub 0 i r cuadrado entre 2r cubo, con lo cual nos queda la archiconocida fórmula del campo magnético creado por una espira circular en su centro. ¿De acuerdo? Bueno, ahí entonces tenemos ya, bueno, pues dos leyes fundamentales y muy importantes según el problema que nos pongan. Insistimos que la demostración del campo magnético en el eje de la espira, pues hombre, salvo que el problema sea así, que entonces evidentemente no podemos poner la fórmula y se acabó, que tendríamos que hacer la demostración. Si el problema es más largo, se supone que esta fórmula la sabemos. Tendríamos un chuletario que se supone que podemos utilizar, aunque bueno, no sé si a veces os lo dejan, que yo sepa no. Pero bueno, y ahora ya vamos a ver entonces, basándonos en esta ley, como os digo, del campo magnético creado por una espira a una distancia z sub 0 de ella, vamos a calcular el campo magnético en cualquier punto de un solenoide. Y entonces, fijaos, aquí hemos dibujado el solenoide, ¿va? Hemos dibujado un sistema cartesiano X y Z, y vamos a calcular X, esto sería Y, ya veis aquí X, y vamos a calcular el eje Z es el vertical, vamos a calcular por qué campo magnético ejercería ese solenoide en el punto, que ya veis que no es en el centro. Ese punto O, dentro del solenoide, va a estar definido, como vais a ver después en el desarrollo de la integral, aquí abajo, fijaos aquí, el punto O del eje del solenoide va a estar definido por los ángulos θ1 y θ2. O sea, el ángulo θ1 bajo el cual se ve desde el punto O el empiece del solenoide y el ángulo θ2 bajo el cual se ve el final del solenoide. ¿De acuerdo? De tal manera que esos dos ángulos definen perfectamente la posición del punto O en el eje respecto al solenoide, a los extremos del solenoide. Por lo tanto, lo que vamos a calcular, como decíamos, es el campo magnético creado en un punto cualquiera de un solenoide. Entonces, nada, pues empezamos, fijaos, ¿qué vamos a hacer? Mirad, hemos cogido el solenoide y vamos a coger bueno, mirad, a una distancia z del eje, para poder aplicar la misma fórmula que hemos visto aquí a la derecha, ya veis, y hemos cogido un diferencial de z,
¿De acuerdo? Como veis aquí, este diferencial de z. Vale. Entonces, ahí, vamos a ver, el campo magnético creado por una espira a esa altura, como la distancia al punto es z, pues aplicamos la ley anterior, ya veis, esta de aquí arriba, esta de aquí, ¿vale? Y entonces pondríamos mu sub 0i r cuadrado 2 r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios por k, pero ahora sí, fijaos, claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un trocito infinitesimal diferencial de z, en donde hay un número de espiras diferencial. Bueno, esto es una aproximación del cálculo matemático infinitesimal que funciona. Evidentemente, el número de espiras en una longitud, bueno, podemos pensar de esta manera, y lo que hemos dicho es que el número de espiras que hay en esa longitud diferencial de z es, ya veis, n partido de L, siendo n el número total de espiras del solenoide y L la longitud total del solenoide, cosa que la vamos a poner aquí porque observamos que no la hemos puesto antes. N y L. N es el número total de espiras del solenoide y L es su longitud, la longitud del solenoide. Entonces, el número de espiras, este sería, como veis, el campo magnético, este sería el campo magnético que crea una espira en el punto, en el origen. Pero, ¿cuántas espiras tenemos? Pues ya veis, n partido de L, que es la probabilidad de longitud, por la longitud diferencial de z que hemos cogido, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso lo que obtenemos ahí es el campo magnético infinitesimal creado por esas espiras, que serán un número de espiras infinitesimales. Insistimos que es una aproximación matemática que funciona, ¿no? A veces, cuidado, estas aproximaciones no funcionan, pero la fórmula a la que vamos a llegar es la que tenéis en todos los libros y la que suponemos que es evidentemente cierta y a la cual la naturaleza nos habrá dado la bendición, porque todo esto son cálculos que la naturaleza nos da el visto bueno o no, ¿vale? Bueno, entonces, mirad, ya tenemos el diferencial de beta i, pero claro, trabajar con z va a ser bastante más complicado que si trabajamos, como decíamos, con los ángulos. Entonces, mirad, ¿qué hemos hecho? Pues, perdón, aquí, esto es, mirad, hemos dicho, bueno, en la figura vamos a poner, vamos a trabajar con el ángulo tita. De tal manera que después, para integrar todas las contribuciones infinitesimales del solenoide, tita, como veis aquí en la figura de abajo, que es lo que vamos a ver después, iría entre el principio de las espiras que empiezan en tita 1 y acaban en tita 2, como veis aquí y aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a coger entonces como variable el ángulo. Esto ya es cuestión de matemáticas, no tiene ningún problema. Fijaos, si queremos relacionar la variable z con la variable tita, no tenemos más que ir al dibujo. Y como veis, claramente se cumple en este triángulo rectángulo, se cumple que z entre r es igual a la tangente de tita, como veis, que es lo que hemos puesto aquí. Z entre r, ¿vale? Es la tangente de tita, de donde z es r por tangente de tita. Una vez que tenemos relacionada la variable z con la variable tita, relacionar sus diferenciales, creemos que es sencillo por medio de su derivada, como veis. Si tenemos que z es r por tangente de tita, la derivada de z respecto de tita es r por la derivada de la tangente, que es 1 partido de coseno cuadrado de tita. De tal manera que ya tenemos aquí el diferencial de z relacionado con el diferencial de tita. Y no tenemos más que sustituir en la expresión roja que tenemos aquí a la izquierda, en esta expresión, z y diferencial de z en función de tita y diferencial de tita, que es lo que hemos hecho aquí. ¿Ya veis? ¿Vale? ¿Veis? En la primera parte, en donde ponía z cuadrado, hemos puesto r cuadrado tangente cuadrada de tita, y donde ponía aquí diferencial de z, al final hemos puesto, como veis, r cuadrado, r partido de coseno cuadrado de tita por diferencial de tita acá. Bueno, hemos arreglado, ya veis, el r cuadrado de aquí abajo sale factor común, al estar elevado a 3 medios, me queda r al cubo, que con este r cuadrado y este r de aquí se nos va, y nos queda, como veis, mu sub 0 i n
entre 2 por 1 más tangente cuadrada de tita, pero deberíamos de recordar que 1 más tangente cuadrada de tita, y si no ponemos tangente como seno entre coseno, y llegaríamos claramente a que eso es igual a 1 partido de coseno cuadrado de tita. Con lo cual, esa expresión nos queda la base, ¿vale? Que arreglando, como veis, este coseno cuadrado con este coseno al cubo se nos va a ir y va a subir un coseno arriba, que es ya la expresión que tenemos aquí, ¿vale? Que vamos a remarcar porque efectivamente ya es una expresión fundamental en donde ya tenemos el diferencial de beta en función de el diferencial de tita. ¿Qué significa eso? Que no tenemos ya más que integrar esta expresión para calcular el campo total magnético en ese punto. Y como decíamos, para barrer todo el solenoide, creemos que se ve aquí en esta figura claramente, para barrer todas las espiras iremos desde que el ángulo inicial es tita 1, este de aquí, hasta que el ángulo final es este que es tita 2. De tal manera que nos queda esta integral, que es muy sencilla, y aquí tenemos la fórmula remarcada en azul, ya veis, las constantes salen fuera, que queda la integral del coseno de tita, que es el seno de tita, tita 2, seno de tita 2 menos seno de tita 1. Que esa sería la fórmula para calcular el campo magnético en cualquier punto del solenoide. Si, por ejemplo, estamos en uno de los extremos del solenoide, por ejemplo, si estuviéramos abajo, pues ya veis que tita 1 sería 0 y tita 2 sería, bueno, si es muy largo, 90, con lo cual, pues me quedaría seno de tita 2, que sería 1, menos seno de tita 1, que es 0, me quedaría que en los extremos de un solenoide el campo magnético se puede aproximar a mu 0 y n partido de 2n. ¿De acuerdo? Y ahora es lo que hacemos, que es la fórmula que se aplica normalmente, que es decir, si el solenoide es muy largo y muy fino, tita 1 y tita 1, ya veis, a este ángulo que mira hacia el extremo, desde el centro hacia el extremo del solenoide, va a ser casi menos pi medios, y tita 2 va a ser casi más pi medios, con lo cual, haciendo esta aproximación, nos queda la archiconocida fórmula, esta de aquí marcada, que es el campo magnético creado por un solenoide en puntos de su interior y, como insistimos, suponiendo que sea muy largo y muy estrecho. ¿De acuerdo? Bueno, y esa fórmula, pues bueno, evidentemente, como acabamos de demostrar, no hay simetrías, el solenoide no es infinito y, por lo tanto, el campo magnético depende de la posición. Pero bueno, pasa como en un condensador, se nos ocurre ahora mismo de placas plano-paralelas. Las placas no son infinitas, pero aplicamos la ley deducida por el teorema de Gauss, en donde el campo creado por una placa infinita es sigma partido de 2 epsilon. En eso, en un condensador de placas plano-paralelas, en los extremos no se cumpliría, pero parece ser, eso habría que experimentarlo y tal, que la aproximación cumple bastante bien y el error cometido es muy pequeño. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya estaríamos en condiciones, ya tenemos aquí la fórmula del campo magnético creado en el interior de un solenoide y aquí la fórmula, que es lo que nos pregunta en el problema, de campo magnético en el centro de una espira. Como os decíamos, ¿hasta qué punto hay que demostrar esto en el problema? Pues hombre, dado que, bueno, pues la verdad es que pues yo tampoco lo sé, por eso os lo he puesto aquí para que sepáis cómo se puede deducir y por hacer un poco más enriquecedor el problema y aplicar las meras fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahora ya vamos con los datos del problema, vamos a ver, mirad, nos dice en la primera pregunta, ya no demostraríamos nada porque ya lo tenemos en la pizarra anterior y aquí ya simple y llanamente aplicamos las fórmulas. Entonces, nos queda, fijaos que en la pregunta A tenemos un solenoide de 4 metros de longitud y con un número de espiras que es 1500. Efectivamente, el radio del solenoide es 4 centímetros, 4 por 10 a la menos 2 metros, con lo cual, efectivamente, la aproximación que os decíamos, ya veis que es 100 veces más largo que ancho, por lo tanto, efectivamente, desde el punto central se vería más o menos bajo el ángulo de pi medios y menos pi medios los extremos, con lo cual el campo magnético que vamos a calcular es, además, como bien, también aquí sí que nos dicen bien, en el centro del solenoide, ¿de acuerdo? Porque a medida que nos vamos a los extremos, insistimos que esa simetría no se cumple. Bueno, entonces, aplicando la fórmula que hemos visto, el campo magnético en módulo,
la dirección sería según el sentido de la intensidad de la corriente, dado que no nos han dado ningún dibujo, vamos a poner, además de que me quiero recordar que nos preguntan el valor del módulo, efectivamente, es mu sub 0 n partido de L por I, con lo cual sería 4pi por 10 a la menos 7, n que es 1500, entre la longitud que es 4 por la intensidad que era 3 amperios. Y esto sería en teslas, ¿de acuerdo? Este 4 con este 4 se nos va y nos quedaría pues 1500 por 3, 4500 pi por 10 a la menos 7, con lo cual sería, si vimos entre 1000, 4,5 pi, multiplicamos por 1000 por 10 a la menos 4 teslas. Y esa sería la contestación a la pregunta A. La pregunta B. Contamos, bueno, no, la pregunta A y otra pregunta dice que se obtendría en el centro de una de sus espiras montada independientemente si en ambos casos circula por ellos una corriente de 3 amperios. Entonces, como hemos visto en la teoría, el campo magnético, que puede ser hacia adentro o hacia afuera, depende de la intensidad, del sentido de la intensidad, pero ya hemos visto que el campo magnético era mu sub 0 I partido de 2R, con lo cual nos quedaría 4pi por 10 a la menos 7, la intensidad que es 3, entre 2 veces el radio, que es 4 centímetros, o sea, 4 por 10 a la menos 2. De tal manera que, como veis, este 4 y este 4 se nos va y nos queda 3 pi medios por 10 a la menos 5 teslas. Este sería el campo magnético creado por la espira, o sea, en el centro de la espira, y este sería el campo magnético en el centro del solenoide. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, en la pregunta B, nos dicen que ahora tenemos dos espiras separadas por medio de una longitud de 0,1 milímetro. Eso es lo que sí que ya, mirad, en teoría, nos preguntan cuánto valdría el módulo de campo magnético. Claro, ya no nos dicen ni de calcular en la pregunta B cuánto valdría el módulo del vector de intensidad de campo eléctrico magnético, a circular por la misma intensidad anterior. Daos cuenta que esto ya no se puede considerar como un solenoide. Evidentemente no es ni muy largo ni, ¿vale? Tenemos dos espiras realmente. Y como la separación es muy pequeña entre ellas, podemos pensar que son dos espiras juntas y que el campo en el centro va a ser la suma de los dos, ¿vale? Si quisiéramos ser rigurosos, tendríamos, vamos a ver la pregunta B aquí. Aquí esto sí que nos mosquea, porque un alumno, este 0,1 milímetro, dice, bueno, pero lo tendré que utilizar para algo. Vamos a ver, hombre, no me toquen los pies. Vamos a ver, mirad, si quisiéramos ser rigurosos, evidentemente vamos a hacer las cosas muy exageradas. Aquí tendríamos las dos espiras, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la distancia entre ellas, claramente, es lo que nos dicen que es 0,1 milímetro. Vale, muy bien. Entonces, de aquí a aquí, muy bien, hay 0,1 milímetro. Con lo cual, primero, ¿dónde nos preguntan el campo? Pues eso es otra cosa que para empezar ni le han dicho. O sea, esta longitud vamos a poner que L es 0,1 milímetro. Se supone que en el centro, vamos a seguir suponiendo que en el centro. Con lo cual, la distancia que aparece, como veis, mirad, en la otra pregunta, en la teoría que hemos hecho antes, ¿vale? El campo magnético creado por una espira en puntos de su eje, viene dado por esta ley, donde z sub 0, vamos a copiar esto, no, perdón, este no. Esta sería campo magnético creado por una espira en puntos de su eje. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Pues claro, daos cuenta que efectivamente ahora no estamos en el centro de ninguna de las dos espiras. Este punto P
Claro, fijaos, si la distancia entre las espiras es 0,1 milímetro, ese punto P dista de los centros la mitad, ¿vale? O sea, lo que aquí en esta fórmula es z sub 0, que es la distancia del punto del eje de la espira a su centro, aquí z sub 0 sería 0,1 milímetro, o sea, 0,1 por 10 a la menos 3 entre 2. O sea, sería 0,5 por 10 a la menos 4. Con lo cual, 5 por 10 a la menos 3. Vale. Sin embargo, el radio de la espira es, creo recordar, 4, sí, lo mismo. Son 4 centímetros. 4 por 10 a la menos 2. Como veis, ya estamos viendo aquí que el radio de la espira es mucho más grande realmente que z sub 0. Ya veis, z sub 0 es 5 milésimas de metro y el radio de la espira es 4 centésimas. O sea, si dividimos 4 entre 5 sería 0,4 por 10, bueno, es 40 veces más grande, que bueno, que es bastante, ¿de acuerdo? Vale, pero si queremos ser rigurosos, dado que nos han dado esa distancia de 0,1 milímetro, tendríamos que aplicar esta ley. Y el campo magnético, claro que la dirección sería, depende del giro de las espiras, pero el módulo sería mu sub 0 por I, que era 3 amperios, por el radio, que es 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado, partido de 2 por R cuadrado, que sería 16 por 10 a la menos 4, más Z sub 0 al cuadrado, que sería 25 por 10 a la menos 6. Y esto elevado a 3 medios. Si quisiéramos ser rigurosos, esto sería así. Pero evidentemente, esto, bueno, y por 2, ¿vale? Vamos a poner este 2, ahí claramente, suponiendo que las intensidades van en el mismo sentido, claro, pues si no sería 0, evidentemente, ¿vale? Si una gira en un sentido y otra gira en otro, los campos magnéticos serían contrarios. Suponemos que es un solenoide formado por dos espiras, cosa que no se puede llamar solenoide, evidentemente. Es como si hacemos una estadística con dos personas. Pues, hombre, y usted, eso se sale, es un extremo que ya no sé, vamos, que pierde todo el sentido hacer una estadística. Y aquí, evidentemente, dos espiras no forman un solenoide. Pero bueno, entonces estamos aplicando simplemente campo magnético en el centro de las dos, en su eje, producido por cada una de ellas, o sea, por las dos, que es la suma de las dos, y por eso multiplicamos por 2. Esto aproximadamente, lo que os decía, esto, la separación entre las espiras, esos 0,1 milímetro, esto podríamos, lo que estábamos diciendo, esto es aproximadamente 16 por 10 a la menos 4. Daos cuenta que si dividís, va a ser, hombre, no va a ser 100 veces mayor, sumando, que este, pero casi, dado que 16 entre 25 no es 1, ¿va? Pero va a llegar a casi 100 veces mayor. ¿De acuerdo? Al elevar al cubo, vamos, que pensamos que el error cometido, no vamos a perder el tiempo aquí en calcularlo esto de esta manera y calcularlo sin el 25 por 10 a la menos 6, ¿vale? Pero esto ya, pues pondríamos ya, cogeríamos la calculadora y aquí tendríamos el valor del campo que, como ya sabemos todos y todas utilizar la calculadora, no voy a perder el tiempo en ello, ¿de acuerdo? Entonces, pues hombre, como os decía, el problema para mí es bastante, no está, al alumno le dejan la opción de decir, mire, aplico las 3 fórmulas y ya está. Igual vais a aplicar las 3 fórmulas y os dicen que no, que vaya morro. Y entonces digo, pues fija, pues, sea usted un poco más explícito a la hora de decir como que, porque aquí cuando pone calcular el valor del módulo, si hubiera puesto demostrar el valor del módulo, pues ya lo tendríamos claro, que tendríamos que demostrarlo, ¿vale? Que además, bueno, ahora no, esta película se va a acabar, otro día haremos, en el caso de que el solenoide sea muy largo, podríamos aplicar la ley de Ampère, lo veremos, que posiblemente es lo que quieren. Haremos otra película con este problema, pero aquí esta se queda. Aquí, bueno, acabando la conversación, si el problema no nos gusta especialmente porque pone ahí calcular el valor del módulo, igual se le ponéis la fórmula directamente, igual os dicen que mucho morro. Bueno, pues explíquese usted. Si me hubieran dicho, como decíamos, demostrar, pues ya estaría claro. Después,
el campo magnético creado por una espiral en su centro. Pensamos que, claro, si nos ponemos a demostrarlo, nos tiramos también con el problemita, pues, bastante tiempo. Entonces, ahí ya sí que, bueno, partiríamos de la fórmula. Entonces, yo, ¿qué queréis que os diga? Hubiera partido de las fórmulas del solenoide, de la espira, y en todo caso, en el apartado B, como veis, pues, hombre, esa separación de 0,1 milímetro me lleva a pensar que efectivamente el campo magnético en su centro, que tampoco lo dicen para empezar, ¿eh? El apartado dice, ¿cuánto valdría el módulo del vector de intensidad de campo tal? Bueno, hemos de pensar que no se refieren al centro, igual que en el apartado A, ¿vale? Que es lo que hemos hecho en el punto P. Pero ya veis que hay el 0,1 milímetro, al estar tan juntos, casi se puede obviar y no utilizarlo. Pero si queremos hacerlo rigurosamente, sería como hemos hecho aquí abajo, que utilizando la fórmula del campo magnético creado por una espira en puntos de su eje, ¿de acuerdo? Y así utilizamos el 0,1 milímetro, que es lo que debemos. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues el problema sería así. O sea que, resumiendo, hubiéramos utilizado la fórmula del solenoide sin demostrar, hubiéramos utilizado esta fórmula del campo magnético en el eje de una espira, que particularizada a que estemos en su centro, nos da el campo magnético en el centro de la espira, que es la segunda pregunta que nos han hecho, y esta misma fórmula en el caso de las dos espiras en el centro. O sea que dos fórmulas. Esta, que es la que tendríamos partiendo de ella, no la demostramos, y la fórmula del solenoide, también, que en todo caso se puede hacer por Ampère, pero ya eso lo haremos en otra lección, ¿de acuerdo? Además de que lo tenéis en cualquier libro, también es verdad, o sea, que es que, ¿de acuerdo? Por eso tampoco nos importa mucho no hacerlo aquí. Bueno, pues esperamos que un problema un poco ambiguo para nuestro gusto. Bueno, pues esperamos que nos explicado y bueno, haberos hecho entender las cosas, que es realmente lo que nos importa, ¿verdad? Que entendáis las cosas para que os podáis enfrentar a los exámenes.